encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. A todos ustedes, que el Dios Todopoderoso los bendiga, hoy nuevamente desde nuestras casas llevando la bendita palabra de Dios. Vamos a estar leyendo la bendita palabra, pero antes vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, háblanos, enséñanos a través de tu bendita y hermosa palabra. Tu palabra es verdad, viva y eficaz. Enséñanos y háblanos a través de ella, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Entregamos hoy, Señor, nuestra oración y entregamos nuestro día, Padre, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 6, del versículo 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdonas nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén. Cuando leemos esta parte del Evangelio de Mateo, es una porción bíblica conocido prácticamente para todos. De hecho, lo sabemos de memoria. Es lo que usted o yo conocemos y aprendimos de niños, el famoso Padre Nuestro. Fíjese que muchas personas, aún cristianas, no oran el Padre Nuestro, pero es una oración que es bíblica y que, bueno, en alguna oportunidad yo expliqué los 7 pasos que tenía el Padre Nuestro, pero hoy no es nuestro tema. El tema de hoy es una pregunta que muchas personas nos han hecho, tal vez muchas personas aún no han entendido. Nos han preguntado: ¿cuántos cielos existen? Porque cuando comenzamos a leer allá Génesis en el capítulo 1, el versículo 1, fíjese que comienza a leerse allá en Génesis algo que usted sabe de memoria: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjese, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando las personas leen esto, y cuando leen en la Biblia el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjese que encontramos aquí en el versículo, prácticamente en el versículo número 9, dice que estás en los cielos. Entonces la pregunta del millón es: ¿cuántos cielos existen? No solamente encontramos en Génesis, en el Padre Nuestro, sino también allá en Isaías, en el capítulo 45, que vamos a leerlo en este momento. Dice Isaías 45, el versículo número 18, dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. En primer lugar, entiéndase que la palabra nos refiere de una forma
no explícita, más bien implícita, que hay varios cielos. De ahí la pregunta de cuántos cielos existen. Muchas gentes han llegado a especular que hay 7 cielos, otros que hay 12 cielos, otros que hay 5 cielos. Pero ¿qué nos dice la Biblia? En verdad, los cielos, ¿cuántos hay? En primer lugar, vamos a ver lo que es el primer cielo. El primer cielo lo encontramos entonces allí en Génesis, capítulo número 1. Vamos a leer el verso número 8 y el verso 20. El verso número 8 de Génesis 1 dice: llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Escuche, en primer lugar, habla un cielo de expansión. Un cielo en expansión. Vaya al versículo 20 del capítulo 1 de Génesis. Dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. En la abierta expansión de los cielos. Lo que la palabra de Dios aquí nos dice es que hay un cielo que se le llama la abierta expansión. Pero en esa abierta expansión dice que allí vuelan las aves. Escuche, ahí vuelan las aves. Lo que usted mira o levanta su mirada y ve las aves volar, y no solamente ve las aves, sino también ve las nubes. Jueces, capítulo 5, versículo 4, voy a leerlo de esta versión bíblica, Dios habla hoy. Jueces, capítulo 5, verso 4, versión Dios habla hoy, dice así: cuando tú, Señor, saliste de Seir, cuando te fuiste de los campos de Edom, tembló la tierra, se estremeció el cielo, las nubes derramaron su lluvia. Fíjese que aquí encontramos que esa abierta expansión de ese primer cielo es donde se encuentran volando las aves, como dice Génesis 1:20. O como dice Jueces en el capítulo 5, verso 4, donde se encuentran las nubes que destilan agua o lluvia. Eso es lo que conocemos como el primer cielo, es decir, el cielo atmosférico, que es el que usted levanta su mirada y ve hasta las nubes. Se conocería como la expansión que habla Génesis. Esa primera expansión es el primer cielo. Ahora vamos a ver un segundo cielo. Dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 3. Yo quiero leerlo de esta versión. Esta es una versión antigua. Quiero leer lo que esta versión antigua dice en el capítulo 17, concretamente el versículo número 3. Aquí ya no estamos hablando de la expansión donde vuelan las aves y donde se encuentran las nubes. Aquí se refiere a otro cielo. Versículo 3 de Deuteronomio 17 dice: yéndose tras otros dioses para darles culto y postrándose ante ellos, ante el sol, la luna y cualquier otro astro del ejército de los cielos, cosa que yo no he mandado. Fíjese que aquí habla de un cielo que contiene el ejército del cielo. Dirá usted, ¿qué ejército? Yo no estoy hablando de ejército militar. Hablo de lo que dice la Escritura allá en Deuteronomio 17:3. El ejército de los cielos dice donde está la luna, el sol y los astros. Fíjese el versículo 3, lo reitero, lo vuelvo a leer. Dice: y postrándose ante ellos, ante el sol, la luna y cualquier astro, otro astro del ejército de los cielos. Otro astro. ¿Cuáles son los otros astros? Estrellas, meteoros, cometas, lo que usted y yo llamamos el cosmos. En resumidas cuentas, este segundo cielo del cual habla la Biblia es donde se encuentra el ejército celestial. ¿El ejército celestial cuál? El ejército, dice, de la luna, del sol y de los astros. En otras versiones bíblicas, diferente a esta que acabo de leer, dice donde está el ejército estelar, dice en otras versiones bíblicas. En otras palabras, eso es lo que nosotros, o mejor la palabra, se refiere para dar a entender un segundo cielo. Entonces,
Vamos retomando. En primer lugar, el primer cielo es la expansión abierta donde están las nubes, donde están las aves que vuelan, o lo que usted conoce como el cielo atmosférico. Ese sería nuestro primer cielo. El segundo cielo, como dice Deuteronomio capítulo 17, verso 3, sería prácticamente lo que conocemos como el cosmos, como el universo, donde está el ejército, que dice Deuteronomio, el ejército estelar, como dicen en otras Biblias, o el ejército de los astros, o el ejército del cielo, como habla esta versión. Otras versiones dice, donde está el ejército de las estrellas. En otras palabras, ese segundo cielo se puede referir al cosmos, lo que usted y yo conocemos como el cosmos, el universo, las galaxias. Nuestra galaxia se llama Vía Láctea, y donde están los millones de planetas, donde está Ganímedes, Orión, la Osa Mayor, la Osa Menor, todo ese extremo del universo, de los millones de estrellas y de galaxias que conocemos o hemos escuchado por la ciencia, se conoce como el segundo cielo. Entonces, vamos ahora a mirar qué otro cielo nos habla la Biblia. Vamos a la palabra de Dios allí en Corintios. Vamos a la palabra de Dios allí en Corintios, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Escuche bien, fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea que fíjese que la Biblia sí me nombra que hay un tercer cielo, y por ende, para que se entienda que hay un tercer cielo, se debe suponer, comprender y entender que por consiguiente hay un segundo cielo, y por ende hay un primer cielo. Primer cielo, como les decía, es nuestro cielo atmosférico, donde están las aves o vuelan las aves y están las nubes, la atmósfera que conocemos. El segundo cielo es el ejército celestial, es decir, el universo donde están los meteoros, planetas, donde están las estrellas y donde está todo el ejército celestial. Es el segundo cielo, que solo se puede observar con telescopios muy sofisticados. Después de ese segundo cielo, la palabra de Dios me dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, que hay un tercer cielo. Pero ese tercer cielo, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fíjese que cuando usted lee el texto, el contexto, en ese tercer cielo, parece ser que allí ya no hay ni galaxias, ni estrellas, ni meteoros, ni cometas, porque es un cielo diferente. Ese cielo diferente es prácticamente el cielo donde alguien habita. Ya no habitan o no están los planetas que usted conoce común y corriente. En ese tercer cielo, vamos a la palabra de Dios en el capítulo 11 de Apocalipsis. El versículo número 19 dice así la bendita palabra. Apocalipsis capítulo 11, verso 19, lo leo de esta versión bíblica, dice: y el templo de Dios fue abierto, escuche, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Fíjese, este templo de Dios, que dice la Escritura, estaba en el cielo. Escuche, ese templo de Dios que habla Apocalipsis 11 estaba en el cielo. Pero la pregunta, ¿estaba el templo de Dios en el primer cielo donde están las nubes y vuelan las aves? La expansión que habla Génesis. No. Ese templo de Dios estaba en el segundo cielo donde estaba el ejército celestial o el ejército estelar o el ejército de las estrellas, es decir, el cosmos, universo. No, allí no estaba el trono de Dios. Ese era el tercer cielo que nos habla Pablo, el apóstol, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. Pablo fue, dice la Escritura, no sabemos si en cuerpo
o en espíritu llegó al tercer cielo y vio cosas extraordinarias porque estuvo allá donde estaba la presencia de Dios. Tercer cielo, dice San Pablo en 2 de Corintios. Y dice la palabra en Apocalipsis 11, versículo 19, que allí en ese tercer cielo estaba el templo de Dios. En otras palabras, para ir resumiendo, en primer lugar, el primer cielo, reitero, es donde se encuentra la expansión de las aves que vuelan y las nubes. Segundo cielo, el cielo interestelar o el cosmos o el universo, donde están las Pléyades y los millones de planetas. El tercer cielo, que pertenece a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, ese tercer cielo es donde está el templo de Dios, es el lugar de la habitación de Dios, el tercer cielo. Es decir, es el cielo de los cielos, el que está por encima de los otros cielos. Vaya usted a Reyes, quiero leer en esta versión antigua, vamos a la palabra de Dios en otra versión, vamos a leer lo que dice Primera de Reyes, en el capítulo número 8, el versículo número 27. Mire lo que dice 8:27 de Primera de Reyes. Dice así, lo leo de esta versión. Dice: pero ¿será verdad que Dios haya de habitar sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos este templo que yo he construido. Dejemos hasta ahí. Cuando usted lee a Reyes, Primera de Reyes, en el capítulo 8, el verso número 27, dice la palabra de Dios que el cielo de los cielos, dando a entrever Primera de Reyes que no hay un solo cielo. Escuche bien, no hay un solo cielo. Está el cielo de los cielos, porque lo demás no lo puede contener. Él está en el tercer cielo que habla la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 12, habla San Pablo. Como dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, en el cielo donde está el templo de Dios. No está aquí en las nubes el templo de Dios. No está en las galaxias, en Ganímedes, como dicen muchos, que dicen tener abducciones que los llevan al segundo cielo, a Ganímedes, a las Pléyades. Yo leía muchos libros acerca de esto, de la nueva era, que venían a Ganímedes, a las Pléyades, y que encontraban el trono de Dios. Mi amigo, mi hermano, el trono de Dios no está en el segundo cielo, no está en Ganímedes, ni en las Pléyades, ni en la Osa Mayor, ni la Osa Menor. Él construyó ese segundo cielo. Lo hizo porque dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Los cielos y la tierra. Escuchen. Él creó el segundo cielo. Pero Él está sobre el tercer cielo, por encima del primero y del segundo cielo. Está más allá. Por eso alguien decía, Dios está más allá de las estrellas. Es decir, donde acaba el infinito del orbe celestial, donde está el fin del universo, allí hay una frontera para llegar al trono de Dios. ¿Quién llega allí? Si nadie ha llegado al segundo cielo, mucho menos al tercer cielo llegó el apóstol Pablo. Al tercer cielo solo llegan los que aman y buscan a Dios. Escuche bien, hay 3 cielos. No hay 7 cielos según la Biblia. No hay 8 cielos, 12 dicen otros. Otros dicen 5. Son 3 cielos los que existen. Estos cielos que fueron creados por el gran Dios, el autor de la vida, el Elohim. La palabra Elohim es una palabra hebrea para designar Dios de dioses. Dios de dioses, Elohim. El Elohim, Adonai, dicen los hebreos, fue el creador de los cielos, de los cielos, de los cielos. Él habita en el tercer cielo y su templo está en el tercer cielo, como dice Apocalipsis capítulo 11. Pero la pregunta del millón ahora sería, ¿por qué 3 cielos? Tendríamos que entender muchas cosas. La Biblia es un libro donde aparece mucho la palabra, es decir, no la palabra 3, pero sí nos enfatiza todo en 3. Por decir, la palabra de Dios me enseña que Dios, que es uno, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo.
El ser humano, como dice también el Nuevo Testamento, dice que el ser humano somos espíritu, alma y cuerpo, dice San Pablo. Es decir, nuestra dimensión es tripartita, tres. Es decir, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, materia. Bashar en hebreo, materia. Esta materia y el espíritu, que es ruach en hebreo, y alma, nefes en hebreo, componen a un ser humano que, aunque es tripartita, es único, es uno. No son tres. Yo soy Luis Melo, pero en esencia soy uno. Escuche, uno, pero tengo tres elementos o tres partes esenciales, tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Dios es uno. La palabra de Dios dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. No se equivoque. Dios no es uno, Padre no es uno, el Hijo no es otro y el Espíritu Santo es otro, como dicen muchos. No, es uno. Por eso el número 3, que aparece más de 467 veces en la Biblia. 3 para designar tres partes. Fíjese que la Biblia habla todo lo que tenga que ver con lo espiritual, lo celestial, con lo humano. Es decir, la conexión, la relación de lo humano y lo celestial va conectado en tres. 3. Dios, aunque es una Trinidad, es unidad. Por eso el 3 para la Biblia, o el 3 en la vida espiritual, es unidad. Usted dirá, eso no tiene la lógica. No es lógico que 3 es unidad. Su lógica y la mía, dice la Biblia en el Antiguo Testamento: tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, y los pensamientos de Dios no son los pensamientos suyos. Es decir, la lógica de Dios no es su lógica. La matemática de Dios no es su matemática. Resumiendo esto del 3, es decir, para el Señor 3 es igual a 1. 1 es igual a 3. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo es 1, aunque 3 es 1. El ser humano, usted y yo, somos espíritu, alma y cuerpo, aunque 3 somos 1. Es decir, el número 3 representa bíblicamente la perfecta unidad. El 3 es la perfecta unidad o la plenitud de la unidad. Por eso usted va a seguir viendo muchas partes en 3. El templo de Dios. Escuche bien. El templo de Dios, que es tan importante, está dividido en 3. Escuche bien. Está el atrio, está el lugar santo y el lugar santísimo. Nunca puede estar aparte el lugar santísimo del lugar santo o del atrio. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo están concatenados para formar una perfecta unidad, para formar el templo de Dios. El templo sin atrio no es templo. El templo sin lugar santo no es templo. Y el templo sin lugar santísimo no es templo. Es decir, aquí están los 3 elementos componentes en la gran unidad. Un solo templo, un solo Dios, un solo hombre. Cuando usted adora a Dios, dice la palabra de Dios, siempre lo va a escuchar, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, 3 veces santo. Santo, santo, santo. Escuche, santo, santo, santo. Kadosh, kadosh, kadosh en hebreo. 3 veces santo. Es decir, que la adoración, aunque usted la nombra en tres momentos, santo, 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 o en 3 expresiones, es solamente la adoración para uno. La adoración es única. Santo, 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 pero se compone en un solo hecho real, que es adorar al que es verdaderamente santo. Podríamos poner más ejemplos. La palabra de Dios allá en Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, nos dice que 3, escuche, 3 son los que dan testimonio en la tierra. Usted lo puede leer aquí en la pantalla, Primera de Juan. Dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Cuáles son los 3? Dice el espíritu, el agua, escuche bien, espíritu, el agua y la sangre. Espíritu, el agua y la sangre. Espíritu, agua y sangre. 3 son los que dan testimonio, dice la Escritura. Podría colocar muchos más ejemplos acerca de la unidad en la Trinidad, o de la Trinidad, unidad.
Usted tal vez no lo entiende. La matemática de Dios es diferente a la suya. 3 en la Biblia es símbolo de unidad. 3 en la Biblia es la unidad perfecta. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu, pero un solo Dios verdadero. Tú eres espíritu, alma y cuerpo, pero en esencia eres único. Tienes un nombre, te llamas Carlos, Pedro, Juan, María, Lucas, Esperanza, como te llames, pero eres uno, en 3. Y tienes un nombre. Dios, aunque es único y uno, y verdadero y único, que está en 3, lo que usted conoce como la Trinidad, es uno, y tiene un nombre y se llama Jesús, o Yeshua, o Yahshua, o Yeshua. Jesús es el nombre del Dios verdadero, del Dios único y verdadero, que está manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno, y su nombre es uno, y se llama Yeshua, Yahshua o Yeshua, Jesús el Cristo. Podríamos colocar más ejemplos, hablar de otras cosas importantes o tal vez otros ejemplos que en este momento por tiempo no los voy a tomar, pero sí quiero decirle que cuando usted lea ya el Salmo 146, el versículo 6, usted se va a encontrar que ese creador del cielo, fíjese que dice creador del cielo, pero cuando habla de que el Señor era prácticamente el que creó Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Fíjese que en otras palabras, Dios, que dice cielos en alguna oportunidad, en Salmo 146:6 dice creó el cielo. ¿Por qué? El cielo para designar una unidad. Escuche, usted puede decir el cielo para designar el primero, segundo y tercer cielo. Pero usted puede decir el cielo o los cielos de los cielos. Cuando usted dice el cielo, puede evocar los 3 cielos. Como puede evocar o decir los cielos de los cielos, o el primer cielo si se refiere a donde están las nubes. Mi hermano, mi amigo, quiero decirle que el creador de los cielos, el mismo que hizo los cielos, el que tiene el poder sobre Ganímedes, sobre las Pléyades, sobre el Orión, el que tiene el poder sobre los planetas, meteoros, el que creó el segundo cielo, el que creó nuestro primer cielo donde están las nubes y las aves, ese es el que tiene el poder. Cuando usted lee Mateo capítulo 28, versículo número 18, dice la palabra de Dios que Dios tiene toda potestad sobre los cielos, sobre la tierra. Cuando usted también lee la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 8, versículo 27, dice la palabra de Dios que Él, o mejor, se preguntaban allí en Mateo, ¿quién es ese que tiene el poder sobre los aires? Aún los aires, los vientos le obedecen, los mares le obedecen. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios, el creador de los cielos y la tierra. Algún día, para usted y yo poder llegar a ese tercer cielo, solamente llegamos por Jesús. Nadie va al Padre, es decir, nadie va al tercer cielo, nadie va a la gloria de Dios, nadie va allá al tercer cielo si no es por Jesús. Solo Jesús nos lleva directo, nadie más nos llevará al cielo. Ni doctrinas, ni hombres, ni filósofos, ni sacerdotes, ni curas, ni pastores, ni líderes religiosos. Solo Jesús nos lleva al cielo, al tercer cielo, a la gloria de Dios. Allá es eternidad, allá no habrá dolor ni llanto, allá todo es eterno. Dale gracias al que creó los cielos, el que vino a la tierra. Dígale: Señor, gracias por haber venido a la tierra y morir por mí en la cruz. Dejaste el trono, dejaste el tercer cielo para venir aquí a la tierra, para hacerte hombre y nacer de una mujer, la Virgen, y darnos salvación, redención y vida eterna. Dale gracias a Dios. Vamos a orar. Dígale ahí donde está: Señor Jesús, gracias por tu palabra es verdad, viva y eficaz. Tu palabra es verdadera, cielo y tierra. Escuche, el cielo y los cielos pasarán, pero tu palabra no pasará. Tu palabra, la Biblia, es verdad. Señor, gracias porque viniste a morir por mí en la cruz. Dígale: perdona mis pecados. Dígale: perdona mis pecados, lávame y límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Dígale: Dios, reconozco que tú, Jesús, eres Dios que viniste del tercer cielo a la tierra a morir por mis pecados. Dígale: gracias por morir por mí en la cruz, y gracias por darme salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios lo bendiga hasta siempre. Que el Señor Dios
Todopoderoso los bendiga, que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, que el Dios de Jacob los acompañe, los bendiga cada día más, los proteja. Mi hermano, y por último quiero decirle que el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, siempre nos va a acompañar. Recuerde que Él fue el creador de los cielos, Él fue el creador de la tierra. No se deje engañar, hermano. Ni Ganímedes, ni en las Pléyades, ni en Orión, ni en la Osa Mayor, ni en la Osa Menor. Allí usted encuentra la salvación, como leía yo un libro en alguna oportunidad cuando era tan creyente a las abducciones de los extraterrestres. Uno de los libros que leía me decía que llegó a Ganímedes y veía en Ganímedes el trono de Dios, y que no solamente había un Dios, sino habían miles de dioses, y que cada planeta tenía un Dios, y que uno dirigía las Pléyades y el otro el Orión. Mi hermano y mi amigo, el que tiene el control de las Pléyades, del Orión, de Ganímedes, de la Osa Mayor, de la Osa Menor, en resumidas cuentas, el que tiene el control del segundo cielo es solamente nuestro amado Señor Jesucristo. Él tiene el poder porque es Rey de Reyes. Dice que Él gobierna sobre el universo, sobre toda creación. Gobierna nuestro Dios que se hizo carne y se hizo hombre. Que el Dios Todopoderoso lo bendiga. Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob lo acompañe, lo fortalezca, lo aliente, lo anime. Que nunca se olvide que nuestro Dios es todopoderoso. Acepte a Jesús solamente para llegar a la vida eterna, al cielo. Nos basta Jesucristo, el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres. Dice la Escritura ya en Timoteo, dice que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. El único camino al Padre es Jesús, el único que lo lleva para salvación y vida eterna. Es decir, el único que lo lleva a conocer el tercer cielo es Jesús. Es el único que lo lleva a conocer la vida eterna. El tercer cielo es solamente para los que lo aman, lo obedecen, como dice la palabra. Por eso la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. No olvide, mi hermano, Señor, no olvide, mi hermano y amigo, que lo único que nos puede llevar al tercer cielo es Jesucristo. Tal vez usted dirá: este hombre muy cansón, fastidioso, repitiéndonos. Pero como dice la bendita palabra de Dios, es mejor que usted lo entienda aún repitiéndole varias veces, a que nunca diga: nadie me dijo cuál era el camino ni el medio y qué había más allá del segundo cielo. Dice que busca primeramente el reino de Dios que está en el tercer cielo. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Las bendiciones, la paz, la tranquilidad de su casa, todo será añadido. Todo viene de añadidura. Todo es añadido si buscamos primeramente al reino de Dios y su justicia. El reino de Dios que puede estar en tu vida está más allá del segundo cielo. Algún día tú y yo lo conoceremos si le creemos a Jesús, que es el único que nos lleva a la vida eterna. A todos, que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob los bendiga y los acompañe siempre. Gracias por sintonizarnos hoy nuevamente desde nuestras casas. El próximo domingo, si las cosas continúan iguales, nos volveremos a ver en este lugar. De lo contrario, nos veremos en otra oportunidad o nos veremos en nuestra iglesia. A todos, Dios los bendiga. Escuchemos este tema que viene a continuación, y que la bendición del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los acompañe por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones para todos.
worlds collide, divinity in man confined. This great design drawn out of me. Emmanuel, God with us. Emmanuel, hallelujah. You hold the ends of time, you placed yourself here into mine. My life is now forever changed. I rise, be lifted up, our great eternal prize. This great design drawn out of me. Emmanuel, God with us. Emmanuel, in our silence, heaven whispered out. In our darkness, glory pierced the night. We were broken, but now we're lifted up. King of heaven, God is here with us. Hallelujah. Angels cry aloud, singing holy. All the praise resound. King of heaven, on the earth be found. King of heaven, on the earth be Emmanuel, God with us. Emmanuel, hallelujah. Emmanuel.